Hola, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Seguramente estás teniendo el día que tú decidiste tener. Estás teniendo un día lleno de felicidad, de prosperidad, de abundancia y con los resultados que tú te propusiste. ¿Cierto que es así? Pues bien, en este audio vas a encontrar herramientas muy valiosas para que a partir de hoy tus días empiecen a funcionar de esta forma. Empieces a obtener los resultados que tú has decidido tener, porque solo tú decides llegar a tu éxito y solo tú decides lograr tu éxito. Quiero agradecerte por estar hoy dándote este espacio para escuchar el mensaje que quiero transmitirte. Mi nombre es Blanca Cecilia Mejía. Soy de la ciudad de Cali, vivo en la ciudad de Cali en Colombia y desarrollo mi negocio en diferentes ciudades de Colombia y en expansión también hacia otros países de Latinoamérica. Quiero agradecer a Srinergia Sistema de Negocios y a los líderes de Srinergia por haberme dado la oportunidad hoy de hacer parte de este grupo de capacitadores y de llevarte ante todo este mensaje de prosperidad, de abundancia y de éxito. Soy ejecutiva 5 estrellas de la compañía y desarrollo mi negocio con mi pareja Juan Fernando Mendoza, quien también es ejecutivo 5 estrellas de Sri. Cada uno en su posición hemos logrado este rango gracias a que hemos decidido planear nuestro éxito. Y quiero comenzar contándote una historia acerca de por qué yo tomé la decisión de planear mi éxito. Porque no siempre ha sido así. Antes yo era una persona que tenía muchos sueños, tenía muchas metas por cumplir, pero ¿sabes qué empezó a pasar con mis sueños? Ingresé a la universidad y empecé a estudiar la carrera que no había decidido estudiar. ¿Por qué? Porque no había planeado mi éxito. Y como no había planeado mi éxito y como no sabía hacia dónde exactamente quería llegar, pues cualquier camino me servía. Empecé a estudiar una carrera que no quería estudiar, no era exactamente la que yo había decidido, pero la terminé, porque como ya había empezado, pues bueno, la terminé. Después empecé a cambiar mis sueños, a cambiar mis metas, precisamente por no tener claro cómo hacerlo, cómo lograr mis metas, por no planear mi éxito. Y cuando conocí las redes de mercadeo, tuve la fortuna de entender que si no planeaba mi éxito, mis metas siempre iban a empezar a cambiar. Y lo único que iba a pasar con mi vida era que iba a pegarme de un sistema que me iba a llevar hacia donde el sistema lleva a todas las personas. ¿Y sabes qué? Tú eres un ser único e irrepetible y como tal, tu éxito es diferente al de la persona que tienes al lado. O sea, que no podemos llegar todos al mismo punto. Si todos llegamos al mismo punto, es porque no estamos haciendo y decidiendo cómo manejar nuestra vida. A partir del punto en el que yo decidí empezar a planear mi éxito, mis resultados empezaron a ser exactamente los que yo había decidido tener. Y hoy tengo los resultados que he decidido tener. ¿Y sabes qué es lo más bonito de esta historia? Que esos resultados que hoy tengo me llevan exactamente y me están llevando exactamente hacia donde quiero llegar. Y por eso quiero hoy llevarte este mensaje, para que tú empieces a obtener los resultados que te van a llevar hacia tu éxito. Chris Gardner dice, tal vez no vea toda la escalera, pero lo importante es dar el primer paso. Esa afirmación me ha calado siempre en la cabeza, porque así como él lo dice, tú tienes que empezar a dar esos baby steps, esos pasos de bebé, porque cada uno de esos pasos en la escalera es el que te va a llevar a lograr tu éxito. Pero recuerda que esos baby steps tienen que ir encaminados hacia donde tú quieres llegar. En la industria del network marketing hay personas que generan ingresos mensuales por encima de lo que una persona promedio se gana en 3 años de trabajo. ¿Puedes creer que esto sea cierto? Pues es totalmente real. Evalúa tu mercado y vas a darte cuenta que es totalmente real. Ahora, ¿será que a ti te gustaría empezar a generarte esos ingresos mensuales? Yo estoy segura que sí. Y si hoy estás escuchando este audio es porque estás buscando la forma de hacerlo. Entonces empieza por desarrollar estos 3 puntos. ¿Para qué? Para planear tu éxito. El primero es definir la meta.
El segundo es establecer tu ritmo de trabajo. Y el tercero es definir tus prioridades. Y vamos a ir desarrollando cada uno de esos puntos en este audio para que tú tengas las herramientas para de verdad planear tu éxito y empezar a lograrlo y caminar hacia él. Vamos a empezar con el primer punto. ¿Cuál era? Definir la meta. Cada uno de nosotros tiene que definir su meta porque, como lo decíamos ahora, nuestras metas son diferentes. Entonces vamos a definir la meta. Define a dónde quieres llegar. Pregúntate a dónde quiero llegar y cuándo quieres hacerlo. Y contesta esas preguntas. Si tienes lápiz y papel, escríbelo allí de una vez. Contéstate esas preguntas. Si vas manejando, piensa e interioriza esas preguntas. ¿A dónde quieres llegar y cuándo quieres hacerlo? Ahora, lo más importante para poder empezar es darte cuenta dónde estás parado hoy. Entonces pregúntate en dónde estás parado hoy y desde allí es tu punto de partida para poder llegar a lograr tu meta. O sea, tu primer paso, ese primer paso que vas a dar, tiene que partir desde donde estás hoy. ¿Qué quiero decirte con eso? Que tú tienes que ser realista. El hecho de ser realista, y quiero que tú me escuches bien esto para que no haya confusión, el hecho de ser realista no quiere decir que no puedas soñar en grande. Incluso, como dicen por allí, soñar no cuesta nada, entonces date la oportunidad de soñar en grande. Pero, para arrancar a cumplir esos sueños, tienes que ser realista y pararte exactamente en el punto en el que estás hoy. Si tú empiezas a programarte metas muy próximas, demasiado gigantes, o sea, metas a muy corto plazo, demasiado grandes e inalcanzables a corto plazo, pero que pueden ser alcanzables a largo plazo, pues definitivamente vas a entrar en un proceso de frustración y muy probablemente desistas en la mitad del camino. A eso me refiero con ser realista. Entonces, pregúntate dónde estás hoy parado y con lo que tienes hoy vas a empezar a construir esa escalera. Habla con personas que hoy están más cerca de la meta de lo que tú estás. Hay personas que tienen metas muy similares a la tuya y que de pronto hoy están más cerca o incluso algunas de ellas ya han logrado esa meta. Habla con esas personas y pregúntales cómo se veían ellos antes de lograr la meta. O sea, cómo se veían ellos de pronto en el punto en el que hoy estás tú parado. ¿Qué decisiones tomaron ellos en ese punto? Pregúntales cómo se ven ellos hoy que han avanzado en la escalera hacia esa meta. ¿Cómo se ven ellos hoy que han logrado la meta? ¿Qué es lo que ellos piensan? ¿Cuáles han sido sus decisiones? ¿Qué es lo que ellos han hecho en el camino para poder llegar a donde ellos están hoy? Busca mentores, que la mejor forma y una forma muy fácil de lograr el éxito es por imitación. Pero recuerda que siempre debes ir encaminado hacia tu meta, porque además tienes que estar claro en que la meta que definas sea tu meta y no sea la meta de otro. Si estás trabajando por las metas de otros y eso no te lleva a lograr tu meta, no estás por el camino correcto. Define cuáles son tus metas personales. Otro tema diferente es que tú busques quiénes son las personas que van a ayudarte a lograr esa meta. ¿Para qué? Para ayudarlos a ellos a lograr sus metas, siempre y cuando esas metas estén encaminadas hacia tu meta. Yo sé que muchos de ustedes pueden estar pensando o pueden haber hecho en su vida acciones de caridad para apoyar muchas personas, pero hoy yo te recomiendo que empieces a rodearte de esas personas que de verdad te van a apoyar y ayudar a llegar a tu meta para que tú puedas empezar a ayudarlos a ellos a cumplir las suyas, de manera que esto te lleve a lograr tu éxito. Entonces define quiénes son esas personas. Y ahora, este punto es muy importante. Sobre todo, apasionate por esa meta. Que esa meta de verdad tú la escuches y te brillen los ojos. Apasionate por llegar a donde quieres llegar. Y de esa forma vas a empezar a dar esos pasos, esos baby steps correctos, esos pasos de bebé correctos. Ahora pregúntate si estás dispuesto a pagar el precio para llegar allá. ¿Estás dispuesto? Hazte la pregunta tú mismo, ¿estoy dispuesto a pagar el precio? Porque dentro de ese camino y en esa escalera vas a encontrar que sí,
Sí, es muy probable que tengas que hacer varios sacrificios. Yo los he hecho. Sin embargo, hoy estoy feliz, feliz de haberlos hecho. Y sé que todavía me falta hacer muchos. Pero sé que no solamente estoy logrando mi meta, sino que en mi camino estoy trayendo a muchas personas y apoyándolos para que ellos también logren las suyas, porque eso me lleva a mi meta. Entonces, pregúntate si de verdad estás dispuesto a pagar el precio. Si tu respuesta es no, no estás por el camino correcto y busca otras metas. Si tu respuesta es no, es porque seguramente esa meta no te apasiona lo suficiente. Define cuáles son exactamente tus metas. Ahora, hazte esta pregunta: ¿qué personas se benefician con esta meta? ¿Sí se benefician otros o solamente me beneficio yo? Porque tú tienes que tener muy claro que solo no vas a lograr el éxito. Nadie logra el éxito solo. Nadie logra el éxito solo. Ahora, ¿qué obtienes si lo alcanzas? ¿Qué obtienes si tú alcanzas esas metas? Y esta pregunta es muy importante y quiero que te la respondas y que lo interiorices. ¿Qué pierdo si no lo logro? ¿Qué pierdo si no logro esa meta? ¿A qué personas estoy afectando si no lo logro? Sobre todo, ¿cómo te afectas tú mismo si faltas a tu palabra y no lo logras? Hazte estas preguntas. Empieza a trabajar, por ejemplo, en leer biografías de personas que pueden mentorearte sin ni siquiera tener que conocerlos. Empieza a leer biografías de personas que han logrado algunas de esas metas o metas similares a las que tú tienes, para que entiendas y conozcas cómo ellos lo han logrado. Y de esta forma tú puedes apalancarte y apoyarte para lograr tu meta. Y para que cerremos este primer punto de definir la meta, quiero dejarte con esto. Empieza a trabajar en estas 3 historias. Logra estas 3 historias para ti y empieza a lograrlas con tu gente. La primera historia: cobrar. Cobra tus primeros cheques y vas a ver cómo se siente de rico. Pero también empieza a apoyar a tu gente para que ellos lo cobren sus primeros cheques. Y vas a ver cómo tu negocio empieza a dispararse. Segunda historia: generar testimonio con el producto. Ya sabemos que tenemos un producto impresionante. Tenemos un producto que no tiene similar en el mercado. Eso tenemos que aprovecharlo. Aprovecharlo para apoyar a muchas personas en el tema de salud. Entonces, genera tu propio testimonio, pero también encárgate de generar testimonio con personas cercanas a ti y testimonios fuertes que tú puedas contarle a otras personas. Y la tercera historia es lograr la primera estrella. Lograr la primera estrella. Si tú estás en el camino a lograr tus 4 estrellas, tus 6 estrellas, tus 8, tus 10 estrellas en Sri, la forma más fácil es que empieces por apoyar a varias personas de tu equipo para que ellos logren su primera estrella lo más rápido posible, en lo posible en su primer mes, y empieza a duplicar esta estrategia con otras personas, con las otras personas de tu equipo que están trabajando. Si tú apoyas a otras personas para que ellos empiecen a lograr rangos ejecutivos en tu equipo, automáticamente vas a apalancarte y ese volumen que ellos están logrando gracias a tu apoyo y a su trabajo te va a subir de estrellas también a ti y vas a empezar a generarte los bonos que ya conocemos, bonos adicionales, bonos de estilo de vida. Entonces vamos a trabajar en estas 3 historias. La primera historia, ¿cuál es? Exacto, cobrar. La segunda historia, generar testimonio con el producto. Y la tercera historia, alcanzar la primera estrella. De esta forma y duplicando esto, apoyando a nuestra gente para que ellos lo logren, vamos a trabajar en ese camino a nuestro éxito. Y esto hace parte de nuestra planeación. Esto hace parte de nuestra planeación. El primer punto entonces es definir la meta. Definir la meta para empezar a trabajar hacia ella. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar hacia esa meta? El segundo punto es establecer el ritmo de trabajo. De acuerdo a esto, entonces tenemos que empezar a trabajar, como dice nuestro plan de acción,
en definir nuestro ritmo de trabajo, que es la frecuencia de repetición de las actividades en un tiempo determinado. ¿Para qué? En pro de lograr nuestras metas. Eso es el ritmo de trabajo según nuestro plan de acción, y esa es la definición más clara de lo que es el ritmo de trabajo. ¿Cómo vas a definir tu ritmo de trabajo? Empieza por darte cuenta y por entender muy claro y duplicar esto con tu gente, y que este sea el mensaje que tú le entregues a todas las personas y prospectos a quienes tú les presentas el negocio y la oportunidad de Street. Esto es un negocio en donde tú debes sí o sí, trabajar como prospectando, patrocinando personas, capacitando a tu gente durante 4 a 5 años antes de disminuir el ritmo. Es decir, sí estamos trabajando para construir algo duradero y algo que a largo plazo o mediano plazo empiece a generarnos más y más ingresos según el límite que cada uno tenga y según el éxito al que cada uno quiera llegar, pero con menos tiempo. Sin embargo, hay que construirlo. ¿Cómo lo construimos? 4 a 5 años de trabajo en lo que se tiene que hacer en el negocio. Plan de acción. 4 a 5 años con el ritmo de trabajo en pleno para empezar a duplicar esto con nuestra gente. Y vas a ver que de esta forma tu negocio definitivamente va a ser algo duradero que te va a generar libertad financiera y libertad de tiempo. Entonces comencemos por definir la agenda, las horas que hemos decidido dedicarle semanalmente al negocio. Y si tú quieres tener un negocio que prospere rápidamente y que sea un negocio abundante rápidamente, tienes que tener en cuenta lo que el plan de acción dice y tiene subrayado en rojo. Búscalo y revísalo para que tú entiendas que definitivamente allí están las herramientas básicas para que tu negocio empiece a crecer y se desarrolle fuertemente. ¿Qué dice allí en rojo? Le recomendamos dedicarle por lo menos, como mínimo, 10 horas semanales al negocio. Solo de esta forma vas a empezar a tener un negocio próspero. Esas 10 horas, si son mínimo 10 horas o son más, tienen que ser de trabajo estratégico. Pero tienen que ser 10 horas dedicadas al negocio. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, cuando tú defines que tú eres empleado, y quiero que lo miremos desde dos perspectivas, una como empleados y la otra dedicándole full time a Street, o una como empleados o empresarios con otras actividades y la otra dedicándole full time a Street. Vamos a mirar la primera perspectiva. Como empleados o empresarios, es decir, tenemos otras actividades adicionales y no estamos haciendo solamente Street. Supongamos que tú decides dedicarle 2 horas diarias al negocio en las noches después de las 7 de la noche. Eso es lo que tú le vas a dedicar a Street. Ese horario que tú decidiste dedicarle al negocio, tienes que mantenerlo para el negocio. Te voy a poner un ejemplo muy claro que yo creo que definitivamente si tú estás trabajando en este negocio ya lo has vivido. Son las 6:30 de la tarde o son las 6 de la tarde y tenías programadas 2 personas a las 7 de la noche. Resulta que esas 2 personas te llamaron y te dijeron, no, mira, definitivamente no alcanzo a llegar, se me presentó un inconveniente y no voy a poder cumplirte la cita. ¿Cuál es tu decisión? Tienes 2 posiciones. Puedes tomar 2 decisiones. La primera es decir, bueno, voy a aprovechar, menos mal me llamaron, voy a aprovechar para ir a hacer mercado o voy a aprovechar para terminar este informe que tengo que entregar para mi empresa o para mi empleo. Ese es el primer camino. El segundo camino, ¿cuál es? El segundo camino es que tú tomes la decisión de hacer lo que ya habías decidido hacer. Tú habías dicho que de 7 a 9 de la noche ibas a trabajar en Street. Recuerda que el único trabajo para hacer en Street no es presentar el negocio. Ese es uno de los puntos del plan de acción. O sea que en ese ritmo, en ese espacio de 2 horas que has decidido para trabajarle a Street, ¿qué debes hacer? Trabajar en Street. ¿Cómo? Tú puedes hacer llamadas para prospectar y cuadrar nuevas citas. Tú puedes hacer llamadas
para involucramiento de las personas a quienes ya les presentaste el negocio y la oportunidad. Tú puedes sentarte a capacitarte en el negocio, tú puedes sentarte incluso a capacitar a alguna persona de tu equipo, ¿sí? Temas para trabajar en Three hay muchísimos y tú nunca terminas de aprender, incluso nunca terminas de producir acá. O sea que tú defines cuál de los dos caminos tomar. Si tú tomas el primer camino, no estás trabajando para alcanzar tu éxito. Si tú tomas el segundo camino, sí lo estás haciendo. Y recuerda que tu gente hace lo que ve que tú haces. Si ellos ven que tú ese horario lo tomas no para trabajar como habías quedado en Three, sino para hacer otros temas adicionales, pues bueno, ellos van a hacer lo mismo seguramente. Entonces, tienes que dar el ejemplo, pero ante todo, cumplir tu palabra. Recuerda que en este negocio sí tenemos jefe, y el jefe, ¿quién es? Tú mismo. Tú eres tu propio jefe. Y como tal, tienes que definir tu autodisciplina para hacer lo que tienes que hacer. Hazte cuenta, ahora vámonos al caso en el que tú no seas empresario sino empleado, y tú tengas que cumplir un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Piensa que tú aquí tienes que cumplir ese horario de 7 de la noche a 9 de la noche. ¿Será que tú, siendo empleado, puedes simplemente decir, uy, no, jefe, es que hoy no quiero trabajar y me voy a ir a dormir un rato a mi casa para descansar? O tú puedes decir no, o simplemente no hablar con tu jefe, simplemente irte, desaparecerte toda la tarde del trabajo y volver y nada va a pasar, ¿cierto que no? Entonces, ¿por qué puedes hacerlo y puedes cumplir tu responsabilidad cuando estás cumpliéndole los sueños a otro y no lo haces cuando estás cumpliendo tus metas y tus sueños? ¿Cierto que lo puedes hacer? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer para definir esa agenda. Vamos a separar esos espacios, vamos a hacer un cuadro y quiero que lo hagas así tal cual como está en el plan de acción. Un cuadro en donde al lado izquierdo vas a colocar las horas, desde la hora en que te levantas hasta la hora en que te acuestas. Y arriba, a lo ancho, vas a colocar los 7 días de la semana. Y separa ese cuadro, 7 días de la semana y todas las horas, 6, 7, 8, 9 de la mañana, 1 de la tarde, todas las horas del día hasta la hora en que te acuestas. Y vas a separar, primero que todo, los espacios virtuales de la compañía de Trinergia Sistema de Negocios. Martes, a la hora que es el evento en tu mercado, 8 o 9 de la noche. Jueves, a la misma hora, 8 o 9 de la noche. Martes tenemos la presentación de oportunidad de prosperidad virtual por salaprosperidad.com. Jueves tenemos capacitaciones, entrenamientos de temas básicos en salaprosperidad.com. Domingo, 9 de la noche o 10 de la noche según tu mercado. Lo vas a separar allí también, Academia de Liderazgo, salaprosperidad.com. Esos son espacios que tú no puedes perderte. ¿Por qué? Porque tú tienes que capacitarte para poder capacitar a tu equipo. Tienes que aprender a apalancarte con las herramientas, como por ejemplo la POP virtual de los martes. Ahora, ¿qué más vas a separar? Los eventos presenciales que tengas en tu mercado. Dependiendo de cuándo son los eventos, en qué horario, sepáralo. Es decir, hazle rayitas, puedes hacer rayitas o escribirle allí espacio para Three, entrenamiento Three, como tú lo quieras separar. Pero esos espacios son inamovibles. Ahora, vas a separar también el espacio si tú eres empleado o empresario, vas a separar en ese cuadro esas horas del día a las que tú solo le vas a dedicar tu actividad primaria, que es tu empleo o tu empresa. Si tu empleo te exige trabajar de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 6 de la tarde, vas a separar ese espacio. ¿Ok? ¿Ya lo hiciste? ¿Y qué le vas a poner a ese espacio? Ponle empleo, ponle trabajo, ponle el nombre de la empresa donde trabajas, el nombre de tu empresa, como tú lo quieras llamar, pero ráyalo también porque estamos dejando los espacios que nos quedan para trabajarle a Three.
Ahora, si tú no eres empresario, no eres empleado y tienes todo el tiempo para trabajarle a Sri, pues empieza a rayar esos espacios donde tú, por ejemplo, vas al gimnasio y para ti eso es una actividad inamovible. Entonces, raya ese espacio y les pones gimnasio. O, por ejemplo, tú estás haciendo algún curso, un curso de sistemas, un curso de inglés. Raya ese espacio porque esos espacios no se pueden tocar para hacer actividades de Sri. Y eso es lo que tenemos que definir, cuáles sí van a ser esas horas no productivas de tu actividad primaria o de otras actividades ya definidas que tienes para poderle dedicar el tiempo a Sri. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar esos espacios libres. Ahora, también, y es muy importante, y ráyalo allí en tu agenda, ráyalo en ese cuadro de ritmo de trabajo que estamos manejando, el espacio que le vas a dedicar a tus hijos o a tu familia. Por ejemplo, tú puedes decir, bueno, los domingos desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ese espacio es para mis hijos porque yo los llevo al centro comercial para que hagamos algo diferente o nos vamos para el cine o vamos a almorzar a otra parte, pero ese espacio no lo toco para nada más. Entonces, ráyalo y coloca familia. Colócale como tú le quieras colocar, pero ráyalo, porque tú tienes que generar un equilibrio en tu vida y ese espacio no lo puedes tocar para hacer trabajo de Sri. Ahora revisa ese cuadro y mira qué espacios te han quedado en blanco. Y de esos espacios que te han quedado en blanco, entonces vas a definir cuáles son los espacios que le vas a dedicar a Sri. Es decir, desde qué horas hasta qué horas cada día vas a trabajar en el negocio. O si lo vas a hacer día de por medio, porque de pronto tienes otras actividades que no te permiten trabajar el negocio todos los días. Define, por ejemplo, los sábados o los domingos, qué espacio le vas a dedicar a Sri. Y no sirve, y escúchalo bien, no sirve que tú digas, por ejemplo, no, yo arranco a las 6 de la tarde hasta la hora que sea. No, tú necesitas verlo en ese cuadro rayado hasta la hora mínima que tú le vas a dedicar al negocio. ¿Por qué? Porque si tú dices hasta la hora que sea, pues puede ser de 6 a 6:30, ¿cierto? Entonces, tú tienes que definir, mínimo le voy a dedicar hasta las 9 de la noche, o mínimo le voy a dedicar hasta las 11 de la noche. De ahí para allá, si sale algo adicional, lo puedo negociar y lo podría hacer, pero mínimo le voy a dedicar hasta tal hora. Entonces, raya también los espacios de Sri y ponles Sri por todos lados en donde tienes esos espacios en blanco que estás definiendo ahorita trabajar en Sri. Si es en la mañana, entre las 8 y las 10 de la mañana, ráyalo allí. Si tú tienes, por ejemplo, tus espacios de lectura y tú haces tu lectura de 7 a 7:30 de la mañana, ráyalo también en ese cuadro. Raya el espacio que vas a sacar para tu almuerzo, porque tienes que almorzar, sí o sí tienes que almorzar, entonces raya ese espacio que vas a sacar para tu almuerzo. Y con esto defines tu agenda, define tu agenda y ponla en un lugar donde tú la veas siempre. ¿Para qué? Para que la empieces a cumplir. Tienes que cumplirla, es la única forma de planear tu camino al éxito. Tienes que cumplir esas horas semanales que has decidido dedicarle a tu negocio y al resto de actividades que tú haces. ¿Ok? Recuerda, como te decía antes, tú eres tu propio jefe. O sea que tú defines cuál va a ser ese tiempo que vas a dedicarle al negocio en ese camino al éxito que estás construyendo. Recuerda que Sri es una oportunidad para generar ingresos adicionales, pero con estos ingresos adicionales estás empezando a construir tu libertad financiera. ¿Y quién no quiere libertad financiera? Seamos honestos, ¿quién no quiere libertad financiera? Lo que pasa es que solo algunas personas tomamos la decisión de hacer lo que tenemos que hacer, gústenos o no nos guste, para lograr esa meta de tener libertad financiera. Y Sri es un vehículo gigante, gigante y clarísimo para hacerlo. Entonces tú defines si lo vas a hacer profesionalmente o como hobby, pero quiero que te quede muy claro que de la misma forma van a ser tus resultados. O van a ser resultados de un profesional o simplemente van a ser resultados totalmente esporádicos si lo estás haciendo como hobby.
Y tú puedes hacer 3 sin dejar de hacer lo que estás haciendo, y es por eso que quiero que mires muy bien ese cuadro. Y ese cuadro es importante que lo dupliques con tu gente, que en cada plan de acción que hagas tengas ese cuadro en blanco para que la persona que tienes al frente sea quien defina ese horario. Porque esta herramienta te va a ayudar a cerrar muchas personas de esas que te dicen, es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. ¿Por qué te va a ayudar a cerrarlos? Porque tú les vas a mostrar que sí se puede sacar el tiempo y que sí tienen el tiempo. Ahora hay que apalancarse para ser muy estratégicos en esa definición del ritmo de trabajo. Recuerda que, por ejemplo, si tú eres una persona que tiene solo unas cuantas horas para dedicarle al negocio en la semana, pues es muy estratégico que en vez de cuadrar presentaciones con una sola persona, cuadres presentaciones con 2, 3, 4, 5 personas al mismo tiempo. Máximo 5 personas, como lo dice el plan de acción. Pero aprovecha también esos espacios presenciales y virtuales, esas POP, esas presentaciones de oportunidad de prosperidad, los martes a las 8 de la noche, por ejemplo, para invitar personas, para que ellos se conecten allí, conozcan la oportunidad y puedas simplemente aclarar dudas con ellos y cerrarlos para que arranquen a trabajar contigo y empieces a construir tu negocio. O esas POP presenciales que se hacen en tu mercado. Apaláncate en esos eventos. Incluso si tú un día por alguna razón no puedes asistir a uno de esos eventos, asegúrate de tener invitados allá y asegúrate de apalancarte en tus uplines o en tus líderes para que ellos te apoyen con el cierre de esas personas. Pero aprovecha las herramientas. Aprovecha las herramientas y apaláncate en el trabajo de las personas de tu equipo, de tus uplines. Separa entonces todos esos espacios de los eventos del sistema que, como decíamos ahorita, son inamovibles. Y esa es la forma como vas a definir tu ritmo de trabajo, esa es la forma como vas a definir tu agenda. Espero que haya quedado muy claro este punto y si no ha quedado claro, remítete también al plan de acción. Y vuelve y escucha este CD varias veces para que saques cada uno de esos puntos que te van a llevar a poder entender cómo planear tu éxito para lograrlo. ¿Listo? Vamos entonces con el tercer punto, que es definir tus prioridades. Y esto sí que es importante, porque muchas veces nos enfocamos, sí, en definir un ritmo de trabajo y sí, en utilizar esas horas que hemos definido para nuestro negocio en el negocio. Pero recuerda que no todas las actividades son prioritarias. Recuerda que no todas las actividades son productivas y te están llevando al punto a donde quieres llegar. Y allí es donde tienes que empezar a definir tus prioridades. Por ejemplo, yo quiero que tú pienses, si tú tienes hoy que ir al colegio de tus hijos a una reunión y tienes que estar en tu empleo o en tu empresa, ¿cuál de esas dos actividades para ti es prioritaria? ¿Cierto que todo depende? ¿Y depende de qué? Depende de esas actividades, ¿cuál de esas actividades de verdad te lleva a lograr tu éxito? Porque tu éxito puede ser tener un sueldo mayor y un mayor cargo en tu empleo. Eso puede definir lo que es tu éxito, pero también tu éxito puede ser tener más tiempo para estar con tus hijos. Por eso arrancamos en el primer punto, definiendo cuál es la meta que nos va a llevar a alcanzar el éxito. En el segundo punto ya definimos ese ritmo de trabajo y ahora tenemos que empezar a definir las prioridades. El éxito es el logro progresivo de una meta predeterminada. Repítelo conmigo, el éxito es el logro progresivo de una meta predeterminada. O sea, empezar a trabajar en ese ritmo de trabajo. Ahora, tenemos que planear y establecer cuáles son las prioridades para esas responsabilidades que tenemos para alcanzar nuestra meta. Una herramienta muy grande para nosotros empezar a trabajar en las prioridades es el principio de Pareto. ¿Qué es el principio de Pareto?
El principio de Pareto dice que el 20% de tus prioridades te darán el 80% de tu producción. El 20% de tus prioridades te van a dar el 80% de tu producción. O sea que tenemos que dedicar el tiempo, la energía, el dinero y el potencial nuestro ¿a qué? Al 20% de esas prioridades que están establecidas a la cabeza de la lista. Porque cuando tú te llenas de actividades por desarrollar, no vas a lograr el éxito. ¿Por qué? Porque estás perdiendo tiempo valioso desarrollando muchas actividades que de pronto no son importantes y no te están llevando a lograr lo que tú quieres lograr. Además te retrasan en el camino y nadie quiere retrasarse, todos queremos llegar rápido, ¿cierto? Esto es un proceso, pero tenemos que ayudar nosotros mismos en el proceso para poder lograr rápido alcanzar esas metas. Vamos a mirar algunos ejemplos de ese 20-10, de ese principio de Pareto. Entonces, el primero es que el 20% de nuestro tiempo produce el 80% de los resultados. Aplícalo al negocio y vas a ver que es totalmente cierto. El 20% de tu tiempo produce el 80% de los resultados en tu negocio. El 20% de la gente ocupa el 80% de tu tiempo. Es así, ¿cierto? Tienes que definir quiénes son esas personas que van a ocupar el 80% de tu tiempo. Porque recuerda que ese círculo íntimo que tú defines debe ser el que te lleve, debe estar conformado por las personas que te lleven a lograr tu meta en este camino que estamos construyendo para planear el éxito. El 20% de la presentación produce el 80% del impacto. ¿Cierto que esto es así? El 20% de la presentación produce el 80% del impacto. Cuando tú estás presentando el negocio, tienes que definir cuál va a ser ese 20% que va a cerrar a tu prospecto, ese 20% de la información que tú le das. Entonces, vamos a trabajar en el principio de Pareto, incluso para nuestras presentaciones. Ahora, el 20% de las personas va a definir el 80% de las decisiones que tú tomes. Todos estos ejemplos definen ese principio de Pareto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a determinar cuáles son las personas que son el 20% de los productores principales en nuestro negocio. Porque con esas personas tenemos que trabajar. A esas personas tenemos que dedicarles el 80% de nuestro tiempo. Ellos son los que nos van a llevar a tener un negocio grande y a lograr más rápido nuestras metas. Entonces vamos a definir cuál es ese 20% de las personas que son los principales productores en nuestro negocio. ¿Y qué vamos a hacer? Emplear el 80% del tiempo dedicado a este 20% que son los mejores en nuestro equipo, para empezar a duplicarnos y que ellos empiecen a hacer lo mismo. Y solo de esta forma estamos construyendo redes. ¿Ok? Ahora, recuerda que nosotros enseñamos lo que sabemos y reproducimos lo que somos. Entonces, aquí es donde tenemos que definitivamente dar ejemplo. Dar ejemplo, porque una persona aprende con lo que tú le dices, puede aprender varias cosas teóricas, pero si él ve que tú haces cosas diferentes, actividades diferentes a las que tú le estás diciendo que haga, él va a hacer las que te ve hacer, no las que tú le dices. Reproducimos lo que somos. Y lo que somos es lo que hacemos cada día. Entonces, no importa qué tan duro trabajes, sino cuál inteligente trabaja. Entonces, mira a ver qué tan inteligentemente estás trabajando hoy. Porque puede ser que sí, estés dedicándole esas 10 horas a la semana al negocio. Y se las estás dedicando al negocio. Pero resulta que es que son 10 horas que te pasas leyendo libros. ¿Será que estás trabajando inteligentemente? ¿Cierto que no? Tienes que definir tus prioridades. Definir tus prioridades, establecer esas prioridades para que ese ritmo de trabajo sea productivo. Ese ritmo de trabajo, esa agenda tiene que ser productiva. Entonces, hay una herramienta bien interesante de John C. Maxwell
que nos ayuda a definir esas prioridades y a entender y aprender en qué debemos trabajar y en qué no debemos trabajar, porque siempre vamos a tener actividades por desarrollar. Lo primero es las actividades, definir cuáles son esas actividades de suma importancia y suma urgencia. O sea, son importantes pero a la vez urgentes. Y en estas tenemos que enfocarnos, estas tienen que estar al principio de la lista. Incluso a veces tenemos una cola de actividades por desarrollar, pero llega una nueva que es importante y urgente, y esta tenemos que ponerla al principio de la lista. Solo de esta forma vamos a caminar más rápido hacia esa meta. La segunda opción es tener actividades o definir cuáles son esas actividades de suma importancia pero poca urgencia. Entonces, escúchalo bien, son muy importantes pero no son urgentes. ¿Qué significa esto? Que las puedes aplazar. Sin embargo, vale la pena definir una fecha límite porque igual es importante que las desarrolles. Vale la pena definir una fecha límite para realizarlas y trabajar en ellas en tu rutina diaria. Puedes ir adelantando pocas cosas, pero no te enfoques en desarrollarlas ya. Ponte una fecha límite. ¿Por qué? Porque no son urgentes. La tercera opción es definir cuáles son esas actividades de poca importancia pero suma urgencia. O sea, no son importantes pero igual son urgentes. Es decir, hay que hacerlas. Entonces, una opción es encontrar una manera rápida y eficiente para realizarlas. Pero la otra opción es que las delegues. Si tienes la forma de delegarlas, hazlo. Delégalas. Quítate esa responsabilidad de encima. Hay que hacerlo, pero no es importante. Eso quiere decir que no te está llevando en tu camino hacia el éxito. Y estás gastando tiempo valioso desarrollando actividades que igual hay que hacerlas, pero que las puede hacer otra persona, mientras tú empleas ese tiempo valioso en desarrollar esas actividades que sí son urgentes e importantes. La cuarta opción, entonces, es definir esas actividades que tienen poca importancia, pero también poca urgencia. O sea, por ejemplo, tú tienes que tender la cama. ¿Sí? Eso es una actividad poco importante y poco urgente. Eso puedes dejarlo para después. Ahora, si para ti el tema es demasiado importante, pues recuerda que tú eres el único que define tus prioridades. Pero definitivamente hay cosas que a veces ni siquiera tienes que hacer. Hay actividades que tú quisieras hacer, pero no las tienes que hacer porque no son importantes ni son urgentes. O bueno, puedes definir una vez a la semana, un día a la semana, 2 horas de ese día para desarrollar esas actividades. En tu trabajo, por ejemplo, sí o sí hay que archivar. Pero eso es una actividad que no es ni importante ni urgente, pero hay que hacerla. Entonces define un día a la semana y el horario en el que lo vas a hacer. Y solo tomas ese tiempo para hacer esa actividad. Si tú empiezas a coger tiempo valioso para desarrollar esas actividades, definitivamente vas a empezar a trabajar más lento hacia tu camino al éxito. Entonces, estas herramientas pueden servirte. Recuerda, actividades de suma importancia y de suma urgencia. Actividades de suma importancia y poca urgencia. Actividades de poca importancia y suma urgencia y actividades de poca importancia y poca urgencia. De verdad que es una herramienta bien valiosa y vale la pena empezar a aplicarla para que empecemos a enfocarnos en lo que sí es prioritario, en lo que sí nos está llevando hacia el camino al éxito y empecemos a dejar de lado o más bien a organizarnos muy bien con aquellas cosas que nos quitan tiempo, nos restan tiempo y de verdad no nos llevan o nos frenan, nos retrasan en nuestro camino a lograr ese éxito. Esto hace parte entonces de definir las prioridades. Hay temas que incluso tú puedes pasar por alto. Sí, hay temas que puedes pasar por alto y definitivamente no, si tú ves que no lo tienes que hacer, pues no lo hagas.
define cuáles son esas actividades que no tienes que hacer, por más que quieras hacerlas, porque vuelve y juega, estás restándote tiempo valioso. Ahora, demasiadas prioridades te pueden paralizar. Entonces, ten cuidado con ir a poner al principio de la lista muchas prioridades. Ten mucho cuidado con eso. Y quiero terminar con esto. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Cuando tú tienes varias tareas que para ti son de suma importancia y suma urgencia, tú tienes que definir cuáles de esas de verdad te están llevando a donde tú quieres llegar. Porque para ti pueden ser varias de suma importancia y suma urgencia, pero algunas de ellas simplemente te llevan a lograr resultados, otras te llevan a alcanzar tu meta. Entonces define cuáles son las que realmente te van a llevar a alcanzar lo mejor, no solamente lo bueno. Estos son los 3 puntos que tienes que desarrollar para empezar a planear tu éxito. Vamos a repetirlos entonces. El primer punto, ¿cuál es? Definir la meta. Vamos a trabajar en definir la meta y vamos a buscar mentores que nos ayuden con este tema. El segundo punto es establecer tu ritmo de trabajo. Y el tercer punto es definir tus prioridades. Trabaja en esto cada día de tu vida y no solamente vas a obtener resultados grandiosos en tu negocio, sino en tu vida. Duplica esta información con tu gente, duplica esta información con tu equipo y ponla en práctica. Y así, planeando tu éxito, de verdad vas a llegar a ser una persona próspera, abundante y feliz. Que tengan una semana espectacular, llena totalmente de muchos cierres y resultados, los que tú has decidido tener. Muchas gracias.